Amigos de la vida, amigos del psicoanálisis, respuesta necesaria. Hoy un interesantísimo video sobre el desplazamiento en la histeria de angustia. No le temen a las palabras desplazamiento, histeria, angustia, que esto es bien sencillo cuando vamos a calzón quitado a hablar de lo que es el ser humano. Y ya empezamos. ¿Qué es lo que decide la elección del contenido específico? ¿A qué situaciones o personas se les atribuye el carácter de peligrosas? En algunos casos el desplazamiento no es mayormente considerable. Desplazamiento es desplazar un sentimiento hacia otro. Se siente angustia simplemente en aquellas situaciones en que una persona no inhibida, es decir, no coartada, sentiría excitación sexual o rabia. Quiere decir que si no estuviera inhibida, sentiría sexualidad o rabia. Al ocuparnos de los estados de inhibición, bien, de esos estados reprimidos, dijimos que la inhibición se manifiesta algunas veces por cierto temor que aparece en todos los casos que afectan de algún modo al terreno en que impera precisamente esa represión, esa inhibición. Además de la impotencia y la frigidez, también existe fobia a lo sexual. Es decir, que algunas personas, especialmente mujeres, se asustan frente a las tentaciones sexuales y tratan de evitarlas. Existen fobias a la comida, de carácter general y otras más especiales que afectan a determinados alimentos, cuya vinculación a conflictos inconscientes se produce ya sea por asociaciones vinculadas al pasado de cada individuo o por su significado simbólico que pueda tener. Hay fobias anales, en que se procura evitar a toda costa cualquier excitación anal. Existen fobias a la lucha, que se ven en aquellas personas que se asustan en todos los casos en que correspondería una conducta agresiva. Hay una fórmula que cabe aplicar en estos casos, pero con la salvedad de que representaría una simplificación excesiva cuando se trate de casos un poco complicados. Aquello que la persona teme, esta frase es muy importante, muy freudiana, aquello que la persona teme es lo que inconscientemente desea. No es que lo que teme lo desea, es que lo que teme inconscientemente lo desea. En otras fobias, simples también, la situación temida no representa una tentación temida, sino más bien la amenaza a causa de la cual es temida la tentación, que viene a ser la castración o la pérdida del amor. Hay fobias a los cuchillos y las tijeras, cuyo significado es que el contacto con estos instrumentos, bien, e incluso la vista de los mismos, despierta la idea temible de una posible castración. Y también en la mayor parte de los casos hay que decirle una tentación inconsciente para una hostilidad que se hallaba reprimida en el sujeto. Ciertas personas temen ser inválidos o presenciar accidentes, lo cual significa no quiero que me recuerden lo que podría sucederme. Y una vez más el temor podría surgir también del hecho de que la contemplación de estos casos constituye una tentación para ciertos deseos hostiles inconscientes. Los niños pequeños temen ser dejados solos porque esto significa para ellos no ser más amados. Quiero decir algo aquí interesante, que es que en todo tratamiento psicoanalítico, la verdadera herramienta que tiene el psicoanalista es el manejo, el conocimiento del inconsciente. Con esto les quiero decir que en el tratamiento el paciente va abriendo su inconsciente, lo va entendiendo y va aprendiendo a enfrentarse a él y
a manejarlo. Pero todo lo que se hace de una manera inconsciente o todo lo que se trata de negar le da muchas pistas al psicoanalista para poder curar al paciente. Bien, la idea de ser convertido en piedra por la visión de algo prohibido no solo significa muerte y castración, sino que expresa también el temor a las sensaciones de angustia por sí mismas. La idea de ser piedra representa la idea de verse paralizado por el temor. Todos estos casos se caracterizan, fíjense, por la ausencia de desplazamiento. Pero son más frecuentes los casos de histeria de angustia, en los que las fuerzas de la defensa que todos tenemos, inconsciente y consciente, han logrado algo más que la aparición de la angustia y las actitudes fóbicas subsiguientes. El vínculo que existe entre la situación temida y el conflicto instintivo original se ha hecho más oculto. Ya no son las situaciones sexuales lo que se teme, sino las situaciones sexualizadas. Por lo común, la situación o la persona temida tienen para el paciente un significado inconsciente específico. De una manera menos reconocible, simbolizan una vez más una tentación para un impulso rechazado, o bien un castigo por un impulso inconsciente, o ambas cosas combinadas. Interesante, ¿eh? Esto es válido también para todas las erróneas interpretaciones neuróticas de acontecimientos actuales en función del pasado, aun cuando no vayan acompañadas de angustia. Los impulsos rechazados buscan oportunidades de satisfacción, pero su reactivación actualiza también las viejas ansiedades. Las repeticiones neuróticas consisten en una errónea interpretación de los hechos actuales, ya sea en el sentido de tentaciones inconscientes o de castigos inconscientes, o de una y otra cosa a la vez. Bien, seguimos. Ejemplos de situaciones de ansiedad que representan tentaciones inconscientes. Subrayo. Ejemplos de situaciones de ansiedad que representan tentaciones inconscientes. Conocemos ansiedad, vamos entendiendo lo inconsciente. Comenzamos. La idea de un espacio abierto en las agorafobias, agorafobia es todos aquellos miedos a espacios abiertos, es concebida inconscientemente por lo general como una oportunidad de aventuras sexuales. La idea de estar solo es concebida en el sentido de una tentación de masturbación. Ahora, ejemplo de situaciones de ansiedad con carácter de castigo. La calle temida es concebida como un lugar donde uno puede ser visto y atrapado. Estar solo significa hallarse sin protección frente al cuco y su poder de castigo. Lo temido en la histeria de angustia a menudo son sustitutos de la idea de castración. En el caso famoso de Juancito, el caso de Freud, el significado inconsciente del temor de ser mordido por un caballo era una expresión oral regresiva de la idea de ser castrado. Otro paciente que tenía el temor de ser mordido por un perro, esto es muy frecuente, se sintió asombrado cuando el análisis reveló que este temor, a juzgar por las sensaciones físicas acompañantes, tenía que ver en realidad con sus genitales. Muchos temores hipocondriacos, y hay, y habrán, y ahora se han impulsado, significan: puedo ser castrado, o bien este otro. Puede resultar que ya he sido castrado. Hay casos de personas con fobias a las enfermedades. En personas cuyo temor a la castración durante su infancia fue desplazado a la idea de estar enfermos.
como una defensa. En estos casos, estar enfermo significa a menudo tener fiebre, y las sensaciones del estado febril representan la temida excitación sexual infantil. Un ejemplo de la simultaneidad de tentación y castigo es el caso del hombre de los lobos, otro caso de Freud. Se había desarrollado en este una actitud pasivo-femenina hacia el padre, y el paciente temía que la satisfacción de estos deseos femeninos podría traer aparejada la castración temida. Su temor de ser comido por el lobo era a un mismo tiempo una expresión oral regresiva del deseo de someterse a su padre y de la amenaza de ser castrado. Los temores de ser pisado por un vehículo o de caer de un lugar elevado son expresiones típicas de deseos masoquistas femeninos y al mismo tiempo del temor a la castración vinculado a los mismos. El caer de un lugar elevado, en cuanto hace referencia al peligro de ser muerto, representa, por supuesto, un castigo. La mayor parte de las veces, probablemente un castigo por deseos de matar. Pero la sensación de caer en sí misma representa al mismo tiempo las sensaciones de la excitación sexual, las que por haber sido bloqueadas en su curso natural han adquirido un carácter doloroso y además atemorizante. Complicado esta cosita humana, complicada. Gracias, Sigmund Freud. El temor de ser encerrado en un espacio estrecho o el temor a las calles estrechas representa el temor a las mismas sensaciones de angustia que son experimentadas en forma de constricción e intensificadas por las dolorosas sensaciones vegetativas que reemplazan la excitación sexual bloqueada. El temor a los lugares latos puede ser reemplazado más tarde por el síntoma de conversión de los accesos de mareo al mirar desde un lugar elevado. Este símbolo es la expresión en el orden físico de la anticipación psíquica de una caída verdadera. El frecuente temor, muy importante, y esto nos va a llamar la atención a todos, de volverse loco, no son pocos los que lo padecen, tiene también como base por lo común una simultaneidad de castigo y tentación. En lo que a este temor se refiere es necesario no olvidar que puede ser justificado. La regla según la cual la persona que teme a la locura no enloquece es falsa. Muchos esquizofrénicos incipientes se dan cuenta de su creciente extrañamiento. La mayor parte de las veces, sin embargo, este temor no representa un juicio fundado, sino una fobia. Pero aún como fobia, tiene una base objetiva. Lo que el paciente siente en su temor a enloquecer es la interacción de sus tendencias inconscientes, especialmente los impulsos instintivos, sexuales o agresivos que en él actúan. Amigos de la vida, estamos hoy tratando temas realmente interesantes, temas que para mí son muy familiares, pero por favor, para los que sienten esto un poquito fuerte, piensen que esto es
en la psicología clínica, en los tratamientos psicoanalíticos, pan de cada día. Voy a seguir. Broncohomofobia tiene una base objetiva. Lo que el paciente siente en su temor a enloquecer es la interacción de sus tendencias inconscientes, especialmente los impulsos instintivos, sexuales o agresivos que en él actúan. Esto es muy importante en la psicología humana. En este sentido, el temor de enloquecer no es más que un caso especial del temor de carácter general a la propia excitación. Dado que la excitación sexual infantil temida es sentida la mayor parte de las veces en relación con la masturbación, las advertencias de los adultos en el sentido de que la masturbación conduce a la gente a la locura puede ser fácilmente aceptada por el niño como un sustituto a la idea de castración. Durante mucho tiempo, décadas, la situación de la masturbación fue símbolo de mucha culpabilidad, de creer siempre que se estaba haciendo algo malo, o de que había que espiar, o de que había que confesar. Amigos de la vida, tenemos que hablar las cosas tal y como se analizan, tal y como nos las dicen los pacientes. A veces la idea de la locura tiene inconscientemente un significado más específico. La experiencia puede haber consagrado la fórmula cabeza igual pene y por consiguiente esta otra locura castración. A causa de determinadas experiencias, el niño puede vincular diversas ideas a la de insanidad. La idea de ser un idiota se vincula a veces a la idea de tener una cabeza grande, hidrocefalia, lo cual, como representación por lo opuesto, puede tener nuevamente el significado de regresión. Regresión, uno de los mecanismos más importantes que hay, que lleva a la neurosis, pero que lleva siempre a los locos como mecanismo principal en la esquizofrenia. Los bebés tienen cabeza grande. Los hermanos mayores odian a menudo a los bebés y sienten por ello el temor de hacerles daño. Muchos que no los cargan tienen miedo a hacerles daño. Puedo convertirme en un idiota como el bebé, o bien puedo adquirir una cabeza grande como la del bebé. Son pensamientos que pueden representar a la vez la temida envidia al bebé y la anticipación del castigo por esa envidia. Los temores de ser feo o estar sucio pueden tener el mismo significado que los temores de estar enfermo o loco. La fealdad o una apariencia repelente significan estar excitado sexualmente o con rabia, o bien estar castrado o embarazado, o ambas cosas a la vez. Las fobias de este tipo pueden representar una forma de transición hacia los delirios. Ya en delirios estamos hablando ya de cosas mayores. Otro ejemplo más de simultaneidad de tentación y castigo es el que ofrecen los estados que Ferenczi describió como neurosis de los domingos. Ferenczi es Sandor Ferenczi, famoso psicoanalista del núcleo del Comité de los Miércoles de Sigmund Freud, fundador junto con Freud del psicoanálisis ortodoxo inicial, en aquellas reuniones de los miércoles en aquellas casas. Ferenczi describió como neurosis los domingos. Algunas personas sufren regularmente angustia o depresiones los domingos. Estos son generalmente considerados como los días en que las tentativas sexuales pueden tener lugar más probablemente que en los demás días. Pero los domingos son también los días en que los niños se hallan
más sujetos siempre a la supervisión de los padres. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la situación manifiesta de angustia y su significado instintivo inconsciente? Pues vamos a dejarlo aquí, punto y seguido, amigos de la vida. Tenemos casi 20 minutos consumidos. Vamos a ver cómo dicen que definitivamente lo que hay que hacer son cositas cortas para que la gente se entretenga, y que cuando hacemos a veces videos largos, la gente los rechaza. Pero también he tenido la experiencia de suscriptores que han querido también tener más material y más elementos para analizar. Así que este es un intento. Amigos de la vida, lo dejamos aquí en Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la situación manifiesta de angustia y su significado instintivo inconsciente? Creo que hemos caminado un buen trecho. Creo que puede haber mucha confusión para algunos, pero es muy simple. Es simplemente un rompecabezas donde usted encuentra la pieza, coloca la pieza y todo es entendible. Es como lo que nos sucede con la tecnología de un simple teléfono a las personas mayores de edad. Es así. Por eso a veces hablo de este fenómeno de que parece que vivimos en unas tinieblas que nosotros mismos nos ponemos en la vista. No, hay que despertar. Psicoanálisis, respuesta necesaria. Por favor, den likes, comenten, suscríbanse. Seguiremos tratando de dar lo más posible la mayor calidad en estos videos. El psicoanálisis es una asignatura bien compleja, bien cargada, bien llena de muchos elementos humanos, verdaderamente no solo interesante, sino verdaderamente dolorosos, fuertes. Es la vida.